El día de hoy, lunes 5 de agosto de 2024, se vivió un lunes negro en el mercado financiero global. Vemos múltiples activos financieros como monedas, criptomonedas, acciones, fondos de inversión y demás que se desplomaron fuertemente el día de hoy. Quédate porque vamos a ver qué es lo que va a pasar y el por qué está pasando esto. ¿Esto es una catástrofe o es una oportunidad? ¿Por qué está pasando esto? Todo esto y más lo vamos a responder a continuación. Y quédate porque al final del video tengo una sorpresa muy especial, totalmente gratuita para ustedes que están viendo este video. Y sin más, empezamos. Bueno, el día de hoy, lunes 5 de agosto de 2024, estamos viendo mucho baño en rojo en la mayoría de los activos financieros que existen. Esta plataforma que se llama TradingView nos permite ver el heat map, que es una manera visual muy fácil de entender qué es lo que está pasando en el mercado financiero en general. Y aquí estamos viendo el SP500, qué es lo que está pasando con las 500 mejores empresas de todo Estados Unidos. Y dividen en diferentes bloques la información. Tenemos, por ejemplo, aquí el sector electrónico tecnológico, tenemos aquí el sector tecnología, tenemos el sector financiero, retail, en fin, son muchos sectores, lo dividen en cada bloque por sector. Y las que todo el mundo conocemos, más que nada, pues están en estos dos sectores, ¿no? Que serían el sector electrónico tecnológico y en el sector de servicios tecnológicos. Como por ejemplo vemos a Apple, Nvidia, por acá tenemos a Microsoft, Google, Meta, en fin, muchas de las grandes empresas que ya conocemos. Y si ven, todo está en rojo, o prácticamente todo está en rojo. Lo que está en rojo significa que cayó. O sea que ahora su precio vale menos que el día de ayer y lo que está en verde significa que subió su precio contra el día de ayer. Y vemos los bloques aquí más grandes que son las empresas que más valen en el mercado, como por ejemplo Apple, Nvidia, Berkshire, Amazon, Microsoft, Google, Meta, en fin, son varias, ¿no? Y aquí lo interesante es que la mayoría se está viendo en rojo. Y esto es por varias razones que vamos a explicar un poquito más adelante. Pero primero quiero que vean cómo les fue a los activos financieros para que vean la magnitud de cómo unas cosas pueden afectarle a todos los activos financieros que existen. Y esto obviamente no solamente le afecta a las personas que tienen esas acciones. Por ejemplo, nos puede afectar en cuanto a nuestra moneda, que ahorita lo vamos a ver también. Aquí estamos viendo el tipo de cambio dólar contra el peso mexicano, que esto es una variable que nos importa mucho a los mexicanos porque normalmente hay muchas transacciones que hacemos en dólares o muchos precios y costos están referenciados al tipo de cambio. Entonces, esta variable nos afecta a todos los mexicanos y desde hace poco se ha venido incrementando el tipo de cambio, lo cual en general es malo para la mayoría de los mexicanos, aunque habrá algunos mexicanos que les gusta que suba el tipo de cambio porque tienen activos dolarizados, pero en general nos afecta a todos los mexicanos porque todo se incrementa con el tipo de cambio y esto genera inflación. Entonces vamos a ver qué es lo que ha estado pasando. Pues vemos que hace algunos días estábamos todavía cercanos en niveles de 17 pesos, 17 altos. Y si bien se ha venido incrementando el tipo de cambio, se ha venido a 18, luego se nos fue a los 19, pues el día de ayer domingo se incrementó drásticamente, se incrementó de 19, 20 que estaba, hasta este pico que vimos el domingo en la noche del 20.24 pesos por dólar, lo cual es una subida muy fuerte. En un solo día subir un peso el tipo de cambio es drástico. Pero después, el día de hoy lunes, que entraron los mercados americanos, hubo mucha compra del tipo de cambio, o sea, hubo mucha inversión. Y como los mercados son de oferta y demanda, al haber más compra, esto generó que el tipo de cambio se regresara a niveles más normales. Y lo vemos en este momento, que es lunes por la tarde, en un 19.20. Aquí vemos cómo se está cambiando. Esto es en tiempo real. Ahora vamos a irnos a los activos favoritos de muchas personas o el activo más odiado por muchas personas también, el cual es el famoso Bitcoin. Vamos a ver qué pasó con esta famosa o infame criptomoneda. Aquí estamos viendo un poco del historial de cómo le fue a esta infame criptomoneda de Bitcoin. Vemos que ha tenido un ascenso a sus picos históricos para llegar alrededor de un $70,000 por cada Bitcoin, lo cual es impresionante porque si lo vemos hace algunos años, pues esta moneda
estaba muy por debajo de este precio. Y tuvimos el día de hoy un regreso pues muy importante, ¿no? Vimos como de 70,000 se nos fue yendo para abajo los 60,000, se fue, rompió la barrera de los 60,000 y tocó acá, si vemos un poquito más abajo, a ver si me permite, pues un poco más abajo de los 50,000, 49,842 dólares aproximadamente. Y vemos cómo regresa más la compra el día de hoy y se normalizan un poco los precios después después de una caída importante y se regresa a los 54,000 dólares, que es el precio actual de cómo se está viendo el día de hoy, lunes por la tarde. Bueno, ahora vamos a platicar de qué es lo que está pasando y si esto realmente va a ser un desplome que va a continuar y que va a seguir a largo plazo, o si más bien lo podemos tomar como una oportunidad. Bueno, vamos a entender algunas cosas básicas del mercado financiero en general. El mercado financiero tiende a subir o bajar y esto es algo muy normal. Normalmente cuando sube, todos están felices, nadie dice nada, todos son unos expertos y todo el mundo contento. Pero ¿qué pasa cuando de repente hay alguno de estos desplomes del mercado financiero? Pues ahí la gente empieza a perder la cabeza y empieza a pensar con las emociones. Y en el mercado financiero tenemos que evitar usar las emociones, sino más bien ser algo lógicos. El pensar con las emociones sería pensar con avaricia o pensar con miedo. Que ahorita cuando vemos esta pantalla llena de rojos, pues lo que uno pensaría es, oye, pues es momento de vender. Pero ahí es cuando la mayoría de los principiantes pierden dinero. Y esto genera nuevas oportunidades para los inversionistas que saben realmente cómo identificar las oportunidades de inversión correctas. Entonces hay que entender un poco la psicología del mercado financiero. Cuando pasan estas cosas, cuando hay un desplome o una corrección de mercado, que es totalmente normal porque los mercados no pueden estar consistentemente subiendo sin tener una cierta corrección de mercado en el corto plazo. Entonces, cuando pasa esto, hay que primero dejar las emociones por un lado y pensar con lógica. ¿Esto es sostenible en el largo plazo? Claro que no. Si vemos la historia del mercado financiero, por ejemplo, si vemos el S&P 500, pues vamos a ver cómo se ha comportado el S&P 500 en los momentos donde ha habido una corrección como estas de mercado. Aquí vemos un poco el historial de cómo le ha ido desde los años 70 a la fecha, cómo le ha ido a las 500 mejores empresas de Estados Unidos, que esto lo tomamos como una referencia para ver cómo le ha ido al mercado financiero en general. Aunque podríamos fijarnos en el mercado mexicano, podríamos fijarnos en el mercado japonés, chino, etcétera. Pero aquí normalmente tomamos la referencia del S&P 500. Pues vamos a ver cómo desde los 70s, pues ha ido desde los 90s o 100, ido incrementando poco a poco. Y vemos que en los años 2000 aproximadamente, pues ya valía 1,400 unidades. Y vemos que hubo una corrección de los 2000 hacia el 2002. Vemos una corrección que pasó de 1,400, 1,500, aproximadamente en 800, o sea, se fue casi a la mitad para abajo. ¿Y qué pasa después? Vemos después de esta corrección, ¿qué pasa? Pues sigue creciendo poco a poco a través de los años el S&P 500. Después acá vemos otra corrección que hubo, que pasó de los 1,400, 1,500 igual, se fue otra vez por los 700, 800 unidades. Y a partir de ahí, del 2009-2008, que esta fue la crisis inmobiliaria del 2008, que vimos todo lo que pasó, vemos cómo poco a poco se ha ido recuperando de los 800, creciendo. Sí ha tenido sus altibajos, aquí vemos un altibajo, otra vez aquí vimos un pico, luego altibajo, para llegar al pico donde estábamos ahorita. Es decir, hemos estado máximos históricos de la bolsa de valores en Estados Unidos. Y esta es la desaceleración que hemos visto de un día del S&P 500. Pero si lo vemos en retrospectiva, hacemos este zoom out y vemos cómo le ha ido consistentemente al S&P 500, pues vemos que no importa muchas veces en qué momento del tiempo invirtamos en el S&P 500, este tiene esta tendencia alcista a largo plazo. Entonces, ¿es alarmante que haya esta corrección? No, porque ha sucedido muchas veces en el mercado. Y el S&P 500 tiende a tener esta trayectoria alcista a través del tiempo. Entonces, es una apuesta muy segura, se le podría decir,
aunque obviamente tiene sus riesgos y es dejar tu capital ahí a través de los años, invertir en el S&P 500 a través de fondos cotizados en el S&P 500 como son los ETFs. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué es lo que está pasando y el por qué está bajando el mercado financiero en general en este momento. Y esto es porque se cree que va a haber una supuesta recesión en Estados Unidos, lo cual ya hubo una recesión en Estados Unidos hace aproximadamente unos 2 años, o un año, la verdad es que no recuerdo bien. Pero una recesión, ¿qué es? Es prácticamente que el PIB caiga 2 trimestres seguidos en Estados Unidos. De hecho, creo que esta recesión técnica, este concepto lo cambiaron hace poco debido a que causaba mucho pánico que fueran 2 y creo que lo cambiaron a 3. La verdad es que ya no me recuerdo muy bien, pero por ahí iba. Pero el que haya una recesión o no en Estados Unidos no significa que va a tener un impacto importante en el país, porque ya lo vimos, ya lo vivimos y vimos que el mercado financiero de todas formas fue subiendo consistentemente hasta llegar a estos picos que hemos visto de máximos históricos de todas formas. Y esto se dice porque el desempleo subió al 4.3%, lo cual claro que es una tasa alta para Estados Unidos, pero esto no significa que de repente el país se vaya a colapsar. La otra es que crearon muy pocos empleos también en Estados Unidos, en los últimos datos que sacaron del empleo, donde se tenía una meta de 175,000 y creo que solo salieron 114,000 empleos nuevos. Otra que yo creo que esta sí afecta mucho es la cuestión de las tasas de interés en Estados Unidos, que pareciera que la Reserva Federal no quiere bajar aún las tasas de interés en Estados Unidos. Y esto sí le afecta mucho al mercado financiero porque el mercado financiero normalmente pide prestado dinero. Y este dinero que pide prestado pues va a ser más caro y se va a quedar más caro por más tiempo. Si la Reserva Federal empieza a bajar las tasas de interés, pues el dinero que piden las empresas prestado pues va a ser más barato y van a poder tener más rendimiento por ese nuevo dinero que están consiguiendo. Y una noticia importante también fue que Japón salió que subió las tasas de interés, lo cual no había pasado en muchísimo tiempo. Entonces aquí vamos a ver a Japón, que la bolsa de Japón es el Nikkei 225. Vamos a ver esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Japón? Japón desde hace 3 décadas tenía una tasa del 0% y subió a 0.25%, lo cual la verdad es que no es mucho. Y más si lo comparamos contra las tasas mexicanas, que por ejemplo en México tenemos una tasa de referencia del 11%, o Estados Unidos que tiene una tasa de referencia cercana al 5%. Entonces la verdad es que es minúscula esta subida de tasas de interés. Pero de todas formas, como fue un antecedente que no había pasado mucho tiempo, pues le pegó a las acciones, por lo mismo que acabamos de hablar con las acciones americanas. En cuanto más tasa de interés haya, pues las empresas necesitan pagar más por el dinero que están consiguiendo prestado. Y es por esto que no pueden ganar tanto dinero. Pero si me lo preguntas a mí, un 0.25%, la verdad es que es prácticamente nada contra lo que pueden crear en porcentaje las empresas con ese dinero que les están prestando. Quizás una empresa puede conseguir un 10% de rendimiento sobre el capital que les están dando, quizás un 20, quizás un 30, quizás un 40, quizás un 50, dependiendo qué es a lo que se dedique. Entonces, un 0.25% de aumento en sus tasas de interés, en sus préstamos, o incluso aunque fuera más, porque seguramente las tasas que consiguen pues no son del 0.25 tal cual, sino podrán ser un poco más altas, pues la verdad es que no es mucho. Y si vemos aquí cómo le fue a la bolsa de Japón, pues vemos cómo estaba aquí y se nos fue desde el día de ayer prácticamente hasta acá y vemos este rebote después de que entra el mercado americano, teniendo actualmente pues un 10% de apreciación versus esta caída que se vio tan importante, ¿no? Entonces, en resumen, todo esto que está pasando yo no creo que sea sostenible. Yo creo que si lo vemos en el corto plazo, las acciones y el mercado financiero puede seguir teniendo esta volatilidad, o sea, puede seguir bajando. Posiblemente sí, pero lo más probable es que puedan haber nuevas oportunidades de inversión a través de esto que está pasando. Porque cuando hay miedo en el mercado, los activos financieros los venden a descuento. Entonces hay que revisar muy bien qué nuevas oportunidades podemos tener con estos descuentos que existen en el mercado. Y bueno, esa es mi opinión, pero quiero ver tú qué opinas. Déjalo en los comentarios. Y si te quedaste hasta esta parte del video, te tengo un regalo muy especial. Les voy a regalar a los que se quedaron al final del video este libro, uno de los mejores libros de inversión que han existido de todos los tiempos. Este está escrito por Benjamin Graham, que es prácticamente
el maestro de Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas de todo el tiempo y una de las personas más adineradas de todo el mundo. Entonces, estas son algunas lecciones de su maestro que el mismo Warren Buffett aplicó para generar y amasar esa gran fortuna que ahora tiene. También te quiero recordar que ya está disponible nuestro curso Aprendiendo a Invertir desde cero en México, que este está totalmente renovado y remasterizado con la información más actual y con el cual aprenderás las bases de inversión en México. Vas a aprender qué plataformas puedes utilizar para invertir, vas a aprender de los activos financieros explicados con peras y manzanas. Información que seguramente nos tenían que dar en la escuela, pero desafortunadamente y tristemente no fue así y por eso debemos de acudir a fuentes externas para aprender cómo hacer que nuestro dinero nos pague cada vez más dinero sin nosotros estar trabajando por él. O sea, generar ingresos pasivos con nuestro dinero y que éste trabaje para nosotros. Así que te veo por allá. Y como siempre, muchas gracias por ver mi video. Dale un like, dale suscribirte al canal si quieres aprender más de inversiones y finanzas personales. Nos vemos en otro video. Chao.